¿Podemos gestionar el miedo a la incertidumbre? Sí, podemos gestionar el miedo a la incertidumbre y podemos vivirlo de una forma más amable. Miedo a la incertidumbre y cómo afrontarlo. Terminábamos el podcast de la semana pasada hablando de que el autoconocimiento es muy importante para poder afrontar las situaciones del día a día y es muy importante conocernos a nosotros mismos y nuestras reacciones para poder afrontar cualquier tipo de miedo. Hoy hablamos del miedo a la incertidumbre. Es un miedo que actualmente está muy en la boca de todos porque es cierto que esta situación de pandemia nos ha traído este miedo al aquí y a la hora, el no saber exactamente cómo vamos a poder afrontar el día de mañana, trae esta sensación de angustia, de estrés, de ansiedad, ¿y si mañana no tengo trabajo? ¿Y si mañana empeora la situación? ¿Y si? Estos ISIS nos llevan a esta situación de ansiedad y nos generan miedo. El miedo ya es de por sí una sensación, una emoción difícil de gestionar en muchas ocasiones, que está aquí para decirnos cosas, pero también puede paralizarnos. Así que si te interesa aprender unas pequeñas estrategias, unos primeros pasos para poder afrontar este miedo a la incertidumbre de un modo más amable y más certero, pues te invito a quedarte porque empezamos. ¿Y tú? ¿Disfrutar del viaje de tu vida? Este podcast surge de la necesidad imperiosa de aprender a vivir la vida, de preguntarnos qué hace que podamos alcanzar o no nuestras metas, de aprender que la forma de percibir y ver el mundo marca, sin duda, la diferencia, de la necesidad de parar, observar y elegir nuestro propio camino. Soy Sonia y en este episodio encontrarás historias, reflexiones y entrevistas sobre todo aquello que ocurre o no en el viaje a nuestra vida. Modo iniciando cambios activado. ¿Viajamos? Bienvenido, bienvenida un día más a un nuevo capítulo, un nuevo episodio del viaje de tu vida. Hoy, como te decía en la intro, vamos a hablar del miedo a la incertidumbre y te voy a dar unas estrategias que quizá te puedan servir para manejar o gestionar de un modo más adecuado este miedo. Para ello voy a hablarte un poquito de lo que es la incertidumbre para que podamos ponernos en contexto y definir claramente de qué es lo que estamos hablando. La incertidumbre es un estado en el que nos encontramos cuando no sabemos qué es lo que va a pasar. Es decir, si va a ocurrir esta situación o esta otra, o estamos a expensas de que una persona decida alguna cosa sobre nuestra vida. En definitiva, es cuando tenemos miedo de lo que puede ocurrir. Por ejemplo, cuando estamos esperando la nota del examen de oposición, por ejemplo, pues tenemos este miedo a la incertidumbre, ¿no? O cuando no sabemos, cuando debemos exponer, por ejemplo, un trabajo en nuestra empresa, pues mientras estamos preparando este trabajo, mientras estamos esperando a exponerlo, pues podemos tener este tipo de miedos, por ejemplo. Ahora, actualmente, con la situación de pandemia, este es un miedo que está más en nuestro día a día. Recibo muchas preguntas acerca de cómo gestionar este tipo de miedo, porque realmente en la actualidad, en el día de hoy, vivimos con esta incertidumbre de qué va a pasar mañana, nos van a confinar, no nos van a confinar, voy a poder volar, no voy a poder volar, mis niños van a poder ir a la escuela, cómo organizo y cómo gestiono el día, ahora teletrabajo, ahora vuelvo a la oficina. Toda esta sensación de incertidumbre, de no saber, de no tener este control de lo que es tu día a día más cercano, pues trae o genera esta sensación de angustia y malestar de la que estamos hablando, ¿no? Y esto es debido a la incertidumbre. Una de las preguntas más habituales es: ¿se puede gestionar esta incertidumbre? Sí, la incertidumbre se puede gestionar, es algo que tenemos que aprender a hacer. Es algo que tenemos que aprender, como hemos podido aprender a gestionar la tolerancia a la frustración, o como hemos aprendido a gestionar otras emociones como es el miedo a la soledad o el miedo al que dirán. Es decir, son emociones que están ahí, que son negativas y que trabajando en ellas podemos mejorar un poquito lo que sentimos y cómo lo sentimos. Lo primero que tendríamos que hacer es aceptar que la incertidumbre está ahí, que no podemos controlar absolutamente todos los aspectos de nuestra vida y que, como está aquí, pues vamos a tener que aceptarlas y aprender a vivir un poco más en el día presente, más que en el futuro cercano o futuro lejano, que es lo que hacemos en muchas ocasiones. ¿Cómo
aceptar la incertidumbre. Aquí esto es uno de los puntos importantes, ¿no? Claro, como te vengo diciendo, la podemos aceptar. De hecho, muchísimas personas la aceptan como cualquier otra emoción y no pasa nada. Pero claro, estamos estas personas que nos cuesta un poquito más el no tener controlado nuestro futuro inmediato, ¿no? Y pues sentimos este miedo y tenemos baja tolerancia a esta incertidumbre. Es decir, queremos vivir con la incertidumbre, pero no queremos esperar a que la solución haga efecto, que es dejar de sufrir, de tener miedo al mañana, dejar de sentir este desasosiego y queremos ser fuertes hoy. Mi trabajo es decirte que la única forma de superar la incertidumbre es cambiar tu forma de pensar y de actuar en este aspecto. Y justo esto es la única diferencia entre quienes lo consiguen y los que no. Es decir, está en tus manos y todo es cuestión de tiempo ver las cosas de una forma diferente. Pero esto ocurre con el miedo a la incertidumbre, con el miedo a la soledad, con la tristeza, con nuestra forma de pensar y de ver esta realidad que estás viviendo en este momento es lo que va a hacer que aprendamos a gestionarla o que podamos gestionarla mejor o peor. Todo está en nuestra forma de entender la realidad en este momento. Por eso es un trabajo que se puede hacer, que muchas personas pueden hacerlo de una forma automática, mientras que a otras nos cuesta un poco más o quizá tengamos que buscar ayuda. Para poder empezar a cambiar, toca movernos y cambiar los pensamientos y los actos que estamos teniendo en este momento de incertidumbre. ¿Y cómo lo hago? Bueno, pues te voy a dar una serie de herramientas que pueden ayudarte a gestionar esta emoción de una forma más adecuada. Bueno, lo primero que voy a decirte es que los superhéroes no existen, es decir, no va a llegar nadie con una varita mágica ni que te va a salvar el día o va a conseguir que tu día horrible cambie por un día maravilloso así porque sí. Los milagros no existen. Por lo tanto, si quieres conseguir algo, vas a tener que trabajar un poquito para poder mejorarlo. Tienes que ser, al fin y al cabo, tu propio superhéroe, ¿no? Y salvarte a ti mismo o a ti misma. Y para ello tenemos que tomar las riendas de nuestra vida y dominar o aprender a gestionar nuestras emociones. Lo segundo que puedo decirte es que todos cometemos errores, que somos humanos, que muchas veces se nos olvida que podemos equivocarnos, que tenemos derecho a sentirnos mal. Y entonces, visualizar, por ejemplo, a una persona a la que admires o que haya triunfado, pues sí, seguro que esas personas en algún momento han cometido algún error. Precisamente este tipo de personas que han alcanzado el éxito son las personas que han superado estos obstáculos y que se han arriesgado y han afrontado la incertidumbre y han podido vencerla. No debemos temer el cometer un error. Esto forma parte del proceso y del camino de nuestra vida, del viaje de nuestra vida, y luego podrás mirar atrás y decirte, bueno, pues este camino que he recorrido pues ha estado bien, ¿no? Es justo el que me ha traído hasta aquí, hasta el ahora. Entonces está bien lo que hayamos vivido porque era lo que teníamos que vivir y cómo lo teníamos que vivir. Tenemos que estar en el presente. Vivimos en una sociedad en la que estamos continuamente pensando en el futuro y esto es lo que nos está trayendo este miedo a la incertidumbre, el no poder controlarlo todo, el tener una situación externa que nos supera, nos está hundiendo un poco, nos está trayendo a nosotros esta sensación de angustia, de soledad, de tristeza, de no puedo. Entonces tenemos que pararnos a pensar en esos pequeños momentos de nuestro día a día en los que hemos controlado la situación. O sea, ¿qué es lo que puedo controlar? Bien, pues me centro en lo que puedo controlar. ¿Qué es lo que no puedo controlar? Vale, pues como esto no lo puedo controlar, sé que está aquí y tengo que aprender a vivir con ello. Tengo que cambiar, pues eso, no cambiar la actitud, o sea, tengo que intentar traer más pensamientos positivos con respecto a esta situación, por mucho que no me guste, y aprender a aceptar que está ahí y que voy a tener que vivir con ella durante un tiempo. Si algo tiene que llegar, llegará. Es fundamental no vivir obsesionados con la llegada de un acontecimiento porque al final estamos dejando de vivir nuestro presente pensando en cómo vamos a vivir nuestro futuro. Y nuestro futuro, como estamos diciendo, es incierto, no lo sabemos, pero no por la situación de pandemia, no lo sabemos porque nadie sabe qué va a pasar mañana. Entonces tenemos que aprender a vivir en el aquí y en el ahora y esto nos va a dar un poquito las riendas de nuestra vida y el control que muchas veces en estas situaciones de incertidumbre necesitamos.
tenemos que tomar decisiones. A menudo me encuentro con personas que, las decisiones importantes las van dejando para mañana, me incluyo muchas veces, cuando tengo que tomar una decisión importante en mi vida, me genera mucha ansiedad y pues a veces la pospongo, ¿no? Y mañana tomo la decisión, mañana lo busco, mañana lo miro y al final esto me genera una mayor incertidumbre y un mayor malestar. Porque alargo esta sensación de agonía de tener que tomar esta decisión a lo largo de muchos días. Vale, una vez hemos hablado de este previo, ¿no? de estos aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de gestionar el miedo a la incertidumbre o la incertidumbre en sí, voy a pasar a hablarte de qué podemos hacer de forma práctica para aprender a gestionar este miedo a la incertidumbre. Porque sí, se puede aprender a gestionar. Superar un miedo no es una tarea fácil, porque implica hacer frente a las cosas que nos aterran, ¿no? Y que nos dan esta sensación de falta de control y de no poder seguir adelante. Por este motivo, es muy probable que a veces necesites ayuda de un especialista pues, para que te dé las técnicas apropiadas a tu situación y a tu realidad. Sin embargo, he de decirte que también hay mucha gente que aprende a afrontar o a gestionar estas emociones de un modo adecuado con una serie de tips, así que voy a ello. Lo primero, aceptar el miedo a la incertidumbre y ponerse en marcha. El miedo a la incertidumbre te puede paralizar y te puede bloquear y esto hace que no puedas seguir adelante. Por este motivo es importante que aprendas a aceptarlo y esto, una vez lo aceptes, vas a poder empezar a dar pequeños pasos. Es natural sentir miedo a lo desconocido. Cuando uno se arriesga, las cosas pues, pueden salir bien o pueden salir mal. Sin embargo, es mejor que te quedes con el hecho de que, sin importar el resultado, de una forma u otra vas a aprender de la experiencia, que te quedes con esta sensación de angustia continua de no voy a poder. No estés pensando en lo que hubiera pasado si hubiera hecho. Lo que tienes que hacer es hacerlo. Hay que poner movimiento. Es mejor atreverse y equivocarse. Es más, como bien dice, hay una frase muy conocida que es mejor arrepentirse de haberlo intentado que nunca haberse atrevido, ¿no? Si nos quedamos en este easy o no sé cómo y no nos movemos, la incertidumbre se va a adueñar de nuestro día a día. Como dicen, no, hazlo y si te da miedo, pues lo haces con miedo. Este sería como el resumen de este primer punto, ¿no? El segundo aspecto a tener en cuenta es centrarse en el momento presente. Por ejemplo, las prácticas de mindfulness, la meditación, pues te ayudan a centrarte en este momento presente y a darte cuenta de la cantidad de tiempo que le estamos dedicando a pensamientos relacionados con el pasado o con el futuro. Está impidiendo que disfrutes de las diferentes sensaciones que te ofrece la vida en el día a día, como puede ser comer, pasear, notar la brisa cuando te acaricia, empaparte de colores, poder oler la montaña, el mar. En apariencia son pequeñas cosas que no sirven de nada, pero estas simples cosas no las podemos ignorar porque al final son las que hacen nuestro día a día, son las que nos vamos a dormir y son las que en realidad estamos viviendo. El miedo a la incertidumbre puede combatirse estando en el ahora. En la incertidumbre estamos en el easy o en el qué va a pasar, estamos en el futuro y lo que tenemos que centrarnos es en el ahora si queremos aprender a gestionar este miedo. Dejando de pensar en lo que pasará mañana o en las opiniones que la gente puede lanzar acerca de ti o que han lanzado en un pasado y no te dejan avanzar, pues puedes aprender a vivir y a gestionar este miedo de una forma más realista. Al final es, ¿qué quieres ahora? ¿Quieres hacerlo? Pues hazlo. Eso sí, tenemos que tener presente las consecuencias que pueden acarrear nuestras acciones. En el momento en el que tú seas consciente de qué consecuencias pueden haber y tomes la decisión, estás evitando caer en ese rol de víctima de es que yo no sabía, es que yo no conocía. No, nosotros tenemos que ser responsables de nuestras acciones y de nuestros actos, por lo tanto, tomamos una decisión, damos el paso y aceptamos las consecuencias porque ya las hemos tenido en cuenta, por decirlo de algún modo. Tercer punto, confía más en ti mismo o en ti misma. Muchas veces quizá esta falta de confianza en nosotros mismos debido a nuestras inseguridades o a nuestros miedos o a la opinión que puedan tener los demás o nuestro entorno acerca de nosotros, de lo que hacemos, pues nos acerca a esta incertidumbre y a este miedo, ese miedo al que dirán o ese miedo al si no llego ¿a dónde? ¿A dónde quieres llegar? Tienes que llegar a tu objetivo, no importa lo que opinen los demás. Si tienes una autoestima baja,
esto te va a resonar un montón, ¿no? Estás acostumbrado a dejarte llevar por las recomendaciones de los demás y en realidad no estás haciendo de verdad lo que deseas por miedo a las consecuencias, a ser rechazado, por miedo a que los demás te digan te lo dije o ya sabía yo que no ibas a poder. Entonces aquí tenemos que tener cuidado porque una bajita autoestima pues nos lleva mucho a esta incertidumbre y a que nos cueste dar pasos, y costarnos dar pasos nos genera angustia, ansiedad, estrés. Al final es dejar un poquito de lado o intentar evitar tener esa necesidad de ser aprobados por los demás. Esto como lo hacemos haciéndonos conscientes. Tenemos que trabajar nuestros pensamientos y para ello, bueno, tienes mi ayuda, tienes la ayuda de un montón de especialistas que nos dedicamos a poder gestionar este tipo de emociones de una forma adecuada y siendo consciente de ellos vas a poder trabajarlos. El problema es cuando todavía no somos conscientes, así que tenemos que pararnos, vivir en el presente y darnos cuenta de qué es lo que estamos pensando o qué es lo que nos viene a la cabeza en estos momentos de ansiedad y de no sé afrontar esta situación. Una forma es hacerte preguntas, ¿no? ¿Vivo para mí o estoy viviendo para el resto de personas? Si te sientes identificado o identificada con esta descripción, es importante que empieces a darle a tu vida la importancia que tiene. Es decir, tienes que empezar a confiar más en ti y en tus capacidades porque las tienes y lanzarte a seguir adelante. Tienes potencial para aquello que te hace feliz, seguro. Y además habrá un montón de cosas en las que destaques. Así que si todavía no lo has descubierto, te invito a que empieces a buscar dentro de ti lo que decíamos en el episodio del podcast anterior. Buscar dentro de nosotros, conocernos para poder conocer nuestras limitaciones y poder conocer nuestras fortalezas, porque las tenemos. Como cuarto punto, para poder afrontar este miedo a la incertidumbre y gestionarlo de una manera más amable, te diría pues, que ante cualquier fracaso te trates con cariño. Sería un error decir que las personas que se atreven a hacer algo ganan. Es más veces de las que gustaría, pues el fracaso llega antes que la ganancia, ¿no? Sin embargo, esto no debe detenerte a la hora de enfrentarte a cualquier proyecto que tengas entre manos o que te propongas. El miedo a la incertidumbre a veces hace que los fracasos se conciban como un por aquí no, pero ¿y si por aquí sí? Muchas veces tenemos que fracasar y caer para poder levantarnos con más fuerza. A lo mejor estamos yendo por el camino equivocado y un fracaso nos permite encontrar el camino adecuado que nos lleve a la victoria. Tenemos que aceptar los cambios, tenemos que aceptar que no todo va a ser siempre maravilloso, estupendo y nos va a salir a la primera, y tenemos que aceptar que igual es verdad, y si no me sale bien, pues vamos a ello, vamos a hacerlo, y si no sale bien, vamos a ver qué camino tengo que seguir o tengo que tomar ahora, porque si me quedo en el easy, voy a vivir dentro de esta incertidumbre, con esta angustia, esta ansiedad de nunca me he atrevido a dar el paso hacia lo que quiera conseguir. Por último, la quinta estrategia que te recomiendo es que encuentres realmente lo que te motiva. Si tienes tanto miedo a la incertidumbre, quizá el motivo radica en que aún no has encontrado lo que de verdad te motiva, porque una vez que lo hagas, pues ya no te frenarán, ¿no? Y para saber cuáles son tus motivaciones, volvemos a lo que te comentaba al principio y a lo que te llevo comentando a lo largo de todo el episodio y lo que te comentaba en el podcast de la semana pasada. Y es que primero tienes que conocerte a ti mismo o a ti misma. Después, una vez conozcamos cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, qué me gusta, qué no me gusta, porque contestar a la pregunta de qué es lo que quieres en la vida a veces es bastante complicada, no salen las respuestas así como así. Una vez ya lo sabes, empiezas a ponerte pues estas metas a corto plazo y empiezas a poder disfrutar de esta sensación, ¿no?, tan agradable que te invade cuando vas alcanzándolas. Pequeños objetivos, uno detrás de otro. Eso sí, tenemos que ponernos metas realistas, no nos sirve soñar en cosas imposibles, porque entonces al final lo que estás haciendo es acentuar este miedo a la incertidumbre. Por ejemplo, con la situación de pandemia actual tenemos miedo al que va a pasar mañana, a salir a la calle. Este miedo es una constante en el día a día de muchos de nosotros. Entonces, pequeños pasos como, vale, pues voy a gestionar el día de hoy. Me voy a levantar, para los que tienen miedo, por ejemplo, a salir a la calle, a que puedan contagiarse, vale, me voy a levantar, voy a ir a mi trabajo, voy a trabajar en casa, cuando vaya al súper voy a llevarme la mascarilla
que me proteja bien, voy a intentar no estar en contacto con gente, no puedo controlar el hecho de que mañana igual esté contagiado o no, pues bueno, como no lo puedo controlar, respiro y tengo calma y acepto que es así, porque a veces tenemos que aprender a aceptar que las cosas pues vienen como no nos gustaría, pero están así y las tenemos que aceptar y vivirlas desde la calma y aprender a disfrutar del día a día, de las pequeñas cosas del día a día, como te decía antes. Bueno, para ir acabando, que me enrollo, vencer al miedo a la incertidumbre. Al final es un pasito más que dar, es un miedo más que superar y bueno, pues podemos hacerlo, ¿no? Ahora que ya sabes las claves que pueden abrirte las puertas que te están ahí paralizando, pues quizá estés un poco más preparado o más preparada para vencer este tipo de miedos. Debemos tener en cuenta que estamos hablando de un miedo que no es real, que lo que ocurre es que reside en las propias inseguridades personales que tenemos. Si ves que solo no puedes hacerle frente, no te fustigues, pide ayuda, si quieres a mí, si no a cualquier otra persona. Es una muy buena opción para poder trabajar en ello y hacerle frente. Y bueno, para finalizar, que si no me enrollo, decirte que vencer el miedo a la incertidumbre es algo que se puede hacer. Este es un miedo más, como podemos tener cientos o miles, porque hay muchos miedos, y ahora ya tienes las claves para poder empezar este camino. Si ves que tú solo o tú sola no puedes, pues bueno, pide ayuda porque hay un montón de especialistas dispuestos a acompañarte en este proceso, yo me incluyo. Así que nada, decirte que se puede aprender a gestionar este miedo, que es un pasito a pasito y que bueno, te he dado ya unas estrategias, espero que te sirvan y me lo cuentes. Sin más, nos oímos el próximo domingo. Pasa una bonita semana. Gracias por estar este ratito conmigo un domingo más. Recuerda que puedes suscribirte en cualquiera de las plataformas. Solo presiona el botón seguir para que no te pierdas ningún episodio. Si crees que algo de lo que has escuchado puede servirle a otra persona, no dudes en compartirlo. Si además quieres decirme algo, tienes alguna duda, si te ha gustado el episodio, puedes hacérmelo saber en comentarios o a través de las redes sociales. Gracias de nuevo por viajar conmigo. Nos escuchamos, nos vemos el próximo domingo.